Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. ¿Cómo están, amigos televidentes de la primera emisión de Noticiero de Televen? Comenzamos pues a recorrer pues nuestra mesa informativa de trabajo, que está bien cargada, ¿no? Bien abultada, y muchas informaciones que tienen antecedentes en el día anterior, pero que evidentemente van a tener repercusiones en el día de hoy. Lo que más se destaca a nivel de los medios de comunicación social, y por supuesto tiene su jerarquía aquí en esta primera emisión, es un hecho de sucesos, ¿no? Luego de 4 años, al parecer, de acuerdo a la información oficial, de estarle buscando, persiguiendo, realizando investigaciones, el peligroso criminal El Picure, que era el jefe de una banda que operaba en el estado Guárico y en el estado Aragua, pues cayó en un enfrentamiento armado junto con 8 de sus cómplices en la población del Sombrero. Allí se registró una operación especial, allí estuvo pues la Guardia Nacional, estuvo el 6CPC y también otras policías, y luego de un enfrentamiento, pues ese fue el saldo, ¿no? El día anterior, el día lunes, también había ocurrido otro enfrentamiento con la banda del Picure, donde cayó muerto, al parecer, un hermano de este peligroso delincuente, ¿no? Entonces, bueno, hay historias alrededor del tema, ya comienzan a tejerse todo tipo de comentarios, pero en este sentido nosotros presentaremos pues los detalles de cómo fue la operación y la información oficial en este sentido. Los medios, repito, destacan la muerte de este criminal, que se hizo emblemático, ¿no?, por la forma operativa como realizaba su acción criminal. Bueno, otro tema importante. Va a continuar la confrontación clara y abierta entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Ayer la Asamblea Nacional decidió pues comenzar a trabajar un juicio de responsabilidad política para Maduro y el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres. Esto primero, en el caso de Maduro, por no hacer o no tomar en cuenta o no asumir las leyes que se aprueban en el Poder Legislativo, y al segundo, por no querer ir a una interpelación que estaba citada para saber cómo se ha manejado todo el proceso de importación de alimentos. A esto ha respondido el gobierno, ya lo había anunciado desde la semana pasada, con un decreto que hoy ya se conoce, o se conoció ya en el día de ayer, donde, bueno, restringe, limita las mociones de censura a través de un decreto que pueda realizar el Poder Legislativo contra funcionarios, en este caso ministros y el propio vicepresidente ejecutivo. Esto tendrá vigencia, al parecer, mientras dure el decreto de emergencia económica. A la par de todo ello, pues, ayer la Asamblea Nacional aprobó pues, el informe sobre la crisis de salud que existe en el país, y deberían tomarse entonces, es de suponer, ¿no?, algunas iniciativas. Luego, en el plano político, tenemos que comienza en el día de hoy, después de ese contrapunteo y los momentos de tensión que se vivieron, la revisión. Comienza la revisión de las firmas que se recogieron para comenzar a activar el referéndum revocatorio. Por lo menos es la información que se conoce desde el día de ayer, y que seguramente tendrá detalles en el día de hoy. ¿Cómo va a realizarse todo esto? ¿Serán solo los técnicos? El partido del gobierno y el gobierno mismo ha pedido estar presente en esa verificación y en esa constatación. Probablemente eso ocurra. Bueno, y otras informaciones también que tiene la agenda, ¿no? En este caso, en el tema internacional también tenemos informaciones en ese sentido. Bueno, vamos a recorrer en principio nuestra portada, ¿no?, los titulares de esta primera emisión del Noticiero de Televen. Bueno, jerarquizamos, igual que la mayoría de los medios, con la muerte de alias El Picure, en este operativo especial que realizaron los organismos policiales junto a la Guardia Nacional. Ayer hubo una movilización de periodistas acá en la capital de la República. Los periodistas, por el Día de la Libertad de Prensa, entregaron un documento en el PNUD en defensa precisamente de ella. Bueno, buena parte de Chacao sigue sin luz. 3 días sin luz en el municipio Chacao. Ya daremos detalles en este sentido.
Bueno, en el tema internacional destaca la decisión de la Fiscalía de solicitar en Brasil investigar a Lula da Silva y a 3 ministros de Rousseff por el escándalo de corrupción en Petrobras. La pasada semana la Conferencia Episcopal Venezolana dio a conocer un documento bien importante, crítico, severo, ¿no?, sobre el momento que está viviendo Venezuela. Para hablar de ello estaremos conversando con el director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana, el padre Pedro Pablo Aguilar. Y al cerrar, ya es costumbre, arte y espectáculos. Una de las noticias, Julia Roberts recibió una suma millonaria por participar en la cinta Día de las Madres. Bueno, vamos de inmediato con los titulares. Prensa nacional, prensa regional, prensa internacional. También presentaremos el informe de los corresponsales, tiempo y tránsito. A ver qué nos dice el tiempo en el día de hoy. ¿Se extenderá hasta hoy la vaguada? Bueno, ya daremos detalles en ese sentido. Cruz Mil y Ricardo, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Carlos? ¿Todo muy bien? Bueno, sí. Bueno, Aquí vamos. Perfecto. Aquí perfecto. vamos. Queremos vender optimismo, el problema es que nos creen. Bueno, pero Optimismo. por ahí dicen que al mal tiempo, buena cara, pues, y que hay que tener la señor. confianza de que todo va a mejorar. Claro, claro, y eso tenemos ya bastante tiempo. Sin embargo, mira, para seguir con ese optimismo, que hay una nota del Nacional que me llama la atención, dice, buhoneros venden precios de productos regulados con 8.000% de sobreprecio. Sí. Y esto lo hacen en la redoma de Petare y colocan los precios, por ejemplo, el café, que está en precio regulado 694, en el precio buhonero está en 3.000 bolívares, la harina de maíz 19 bolívares regulado, 1.300 en el precio del bachaquero, por decirlo de alguna manera, el azúcar está en 26, en 1.600 el precio buhonero, aceite en 34.000 bolívares en el precio buhonero. Sí, yo medio revisé esa nota hace un momento y te voy a decir una cosa, lo que más me llamó la atención es que los buhoneros de Ramón de Petare están vendiendo prótesis mamarias. Sí, y también... Prótesis mamarias, barbaridad. a lo que hemos llegado, ¿ah? Sí, señor, por acá hablan de pastillas anticonceptivas que las venden en 13.000 bolívares. Los En pañales, el mercado 2.500 formal bolívares. cuestan entre 200 y 400 bolívares. También hay dispositivos intrauterinos en Bueno. 20.000 bolívares. Sí, Bueno, sí. hay que ser osada para comprar una de estas cosas que además tienen que tener una esterilización perfecta, porque Sí. son mecanismos que van dentro del organismo de la mujer, imagínate. Ahora, ¿cómo Comprarlo tienen buhonero. acceso, no? Por ejemplo, a prótesis mamarias, a dispositivos intrauterinos. Hay que ser osada, de verdad, Sí, quien no, se y atreva a comprar. o sea, debe haber una complicidad, seguramente Bueno, en el sitio, en el lugar donde Ahí pueden hay un adquirirlo. llamado de alerta a las autoridades, Sí, porque ya claro. aquí hay una evidencia de que esto se está vendiendo allí. Atención, entonces a Sí. hacerse una pasadita por allí, como es. Mira, Y es- le llaman Disneylandia, Carlos. A Petare, a la Este redoma. sector de la redoma. Sí, pues se además consigue es, todo, a pues la toda, es a felicidad. toda vista, ¿no? Todo el mundo lo sabe, todo el mundo. Es más, tú ves en los supermercados de la zona del municipio Sucre, diversos supermercados o sitios, bodegas incluso, y tú ves las colas de los bachaqueros, simplemente adquiriendo productos, y luego tú ves el reparto descarado. Hay un bachaquero mayor, ¿no?, que es el que tiene un carro, una camioneta, abre la maleta, guarda las cosas, le paga o no le paga, o le da productos a las personas que hicieron la cola. Se reúne la familia, la mamá, la tía, la sobrina, la prima, o sea, que yo es a la vista de todo el mundo. Bueno, ayer precisamente hubo un anuncio del presidente de la República de tratar de ordenar un poco lo que es la situación con los precios, sobre todo de los alimentos. Yo creo que debería empezarse por estas ovejas descarriladas, ¿no? Sí. Por llamarlas de alguna manera, No, que pero son los de bachaqueros. alto impacto, ¿ah? Prótesis mamaria en la redoma de ¡Qué Petare. barbaridad! Bueno, vamos amigos a comenzar haciendo la revisión de las informaciones que están contenidas en los diarios de circulación nacional. Bueno, vamos a comenzar de inmediato con el diario El Universal. Tenemos el tema petrolero en primer lugar. 5 millardos de dólares en financiamiento recibió el sector petrolero. El ministro de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA anunció que el sector de hidrocarburos ha recibido financiamientos para impulsar el motor de hidrocarburos. También una noticia pues destacada el día de hoy es la muerte del alias El Picure y de otras 10 personas en operativo policial en el estado Guárico. Los militares mantienen la custodia en la población de El Sombrero. Este personaje pues era
buscado por numerosos delitos en el territorio nacional, sobre todo en la zona de Aragua y Guárico, que era mayormente su campo de acción. Vamos a seguir avanzando en las informaciones del Universal. Tenemos un poco más abajo en la columna derecha la siguiente información. Defensor solicitó aplicar todo el peso de la ley a los bachaqueros. Tras revisar un balance en 5.807 inspecciones realizadas conjuntamente con el SUNDE a 1.566 centros de abastecimiento de la red pública y privada, el defensor Tarek William Saab denunció que bandas organizadas controlan colas en comercios y pidió aplicar todo el peso de la ley a los bachaqueros. Aquí tiene que actuar el sistema de justicia con fuerza para desmantelar estos grupos. Es que sin duda alguna es demasiada sinvergüenzura este tema de los bachaqueros a nivel nacional. Sí, señor, de las ovejas descarriadas. Las ovejitas descarriadas de la economía nacional. No son tan ovejas, la verdad. Vamos con la portada, amigos, del diario El Nacional. 2.451 ataques a la prensa en 15 años permanecen impunes. Ninguno de los casos procesados por Espacio Público ha obtenido justicia. Esta afirmación la hace el abogado de la ONG, Osvaldo Cali, en la presentación del informe anual sobre la libertad de expresión en Venezuela 2014. Fue el peor año con 350 violaciones del derecho de manifestar pensamientos, ideas y opiniones. Allí pueden ustedes observar una gráfica donde se muestra la concentración y manifestación de colegas periodistas que el día de ayer llegaron hasta la sede del PNUD. Allí se ve, bueno, al presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guías, también al presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, en compañía del resto de los colegas que participaron en esta movilización. Mataron al Picure y a 8 miembros de su banda en Guárico. José Antonio Tobar Colina, de 28 años de edad, se disponía a tomar venganza por la muerte de su hermano ocurrida el domingo. Se le atribuyen más de 30 homicidios. Vamos a pasar a la parte inferior del diario. Aquí lo vemos. El comentario que ya habíamos hecho con la noticia está vinculada a la redoma de Petare. Los buhoneros venden productos regulados con 8.000% de sobreprecio. 12 representantes del PSV y 12 de la Mesa de la Unidad revisarán las firmas. El proceso que comienza hoy se llevará a cabo como las auditorías correspondientes a elecciones de cargos de representación popular, indicó Vicente Bello, representante de la MUD ante el Consejo Nacional Electoral. Esa gráfica principal que ustedes tienen allí corresponde a un desfile que hubo en La Habana, Chanel en La Habana. La casa de moda francesa debutó en Latinoamérica con un desfile en la capital cubana. La mansión que dirige Karl Lagerfeld presentó su colección Crucero 2016. Llama la atención que Tony Castro, nieto de Fidel Castro, se estrenó como modelo en el desfile de alta costura. Para la actividad se remozó el Paseo del Prado, uno de los más transitados. Bueno, muy bien. Siguen entrando las innovaciones a Cuba, la apertura, ¿no? La apertura, así es. Bueno, continuamos avanzando en nuestra lectura de titulares con la portada del diario Vea. En este caso, información de sucesos es lo central para el día de hoy, como lo es en muchos diarios de circulación nacional. Y pues se menciona la caída de El Picure. La noticia fue confirmada en la tarde de ayer por el ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, luego de un enfrentamiento con las unidades policiales. Se menciona otras informaciones. El pueblo consolidará sistema de salud, cita uno de los titulares de primera página. Y también se menciona que la SUNDE está tras las mafias de los bachaqueros. Bueno, vemos que esta información de los bachaqueros está presente en la mayoría de los diarios de circulación nacional y esperemos entonces que sean eficientes esas medidas que se tomen, pues las últimas lamentablemente no lo han sido. Yo creo que eso es lo que esperamos todos los venezolanos. Sí, señor, para poder conseguir los insumos básicos que necesitamos en cada uno de nuestros hogares. Sí, señor, y que además ese sueldo que fue aumentado hace poco alcance para poder comprar estos productos. Sí. Vamos con la portada del diario Últimas Noticias. ¿Qué nos dice? Rasparon a El Picure en Guárico. El peligroso delincuente se cayó a plomo con la Guardia Nacional. Esto fue en la población de El Sombrero. La operación madriguera se inició el sábado. El asesino y jefe criminal quería vengar la muerte de su hermano. Gustavo González López, ministro de Interior y Justicia, dijo que buscan a los demás miembros de esta banda. Se la juran a las mafias de las medicinas. Es otro tema que destaca en esta portada de
Últimas Noticias. El presidente Maduro ordenó al Ministerio de Interior y Justicia atacar este flagelo durante el encuentro con las áreas de salud integral en un acto en la Academia de la Guardia Nacional. Adelantó que se va a crear una autoridad nacional para los medicamentos e hizo un balance también de la misión Barrio Adentro. Lo que ya les habíamos comentado, bueno, evalúan un plan para darle con todo a los bachaqueros. Este plan está siendo realizado por la Defensoría del Pueblo y la SUNDED. Ellos van a ofrecer en los próximos días detalles sobre cómo va a ser este combate a estos grupos organizados. Bueno, tenemos a continuación la portada del Mundo, Economía y Negocios. En este caso, pues el tema hidroeléctrico es lo principal en esta jornada del 4 de mayo. Lluvias sobre embalse del Guri son insuficientes, nos dice el titular. La sequía, a pesar de las lluvias del sábado, sigue muy crítica. Esto lo asegura Luis Mota Domínguez, ministro para la Energía Eléctrica. Él mostró gráficas que evidencian lo complicado del escenario, pese a las copiosas precipitaciones del fin de semana. Bueno amigos, vamos a revisar ahora la portada del diario Meridiano. El rey y su corte abren hoy, ese es el titular principal que tiene el día de hoy este periódico dedicado al deporte. Félix Hernández inicia esta tarde contra los Atléticos de Oakland, víctima predilecta en su carrera. También tomarán en la lomita los criollos Aníbal Sánchez, sus Tigres enfrentarán a Cleveland y Jhoulys Chacín por los Bravos contra los Mets. Bueno, vamos a ver qué tal le van a los venezolanos en esta jornada deportiva. Bueno, esperemos que estupendo, como siempre. Ojalá les vaya muy bien. Tienen que hacer un buen papel. Bueno, nos vamos a la pausa. En la próxima parte vamos a traerles nuestro reporte del tráfico, estado del tiempo, información regional, internacional y mucho más aquí en la primera emisión de El Noticiero. Estás viendo El Noticiero. Bueno, iniciamos nuestra revisión regional, en este caso por el estado de Aragua, con el diario El Clarín. Veamos cuál es la información principal para ellos. Abatido el Picure, 5 de la banda cayeron muertos también en el enfrentamiento. Nos vamos al estado Zulia con la portada del diario Panorama. Nos dice que la luz del país cuesta 216% menos que en Colombia. Expertos advierten sobre ajuste de precios frente al derroche. Tenemos a continuación la verdad de Monagas. Ellos abordan información en torno a la cercanía de la temporada de lluvias. Limpian caños para evitar inundaciones. La directora de infraestructura, Lauribet Nava, señaló que en atención a las intensas lluvias caídas en la ciudad, emprendieron el saneamiento de 12 caños. Vamos ahora a revisar la portada del diario que circula en Guayana, en el estado Bolívar. Dice comerciantes sin alternativas y esto hace referencia al aumento salarial y al bono de alimentación que fue anunciado por el presidente de la República. Bueno, los comerciantes de Ciudad Guayana ven cómo se cierra cada vez más las posibilidades de mantener sus operaciones, según informa este diario. El tiempo que circula en Anzoátegui pues se enfoca en las dificultades que está confrontando el sector salud en la entidad, en especial el Hospital Luis Racetti. No es solo medicamentos e insumos es lo que necesitan, sino también pues tienen problemas con la comida. Dicen que solo 18 días duró comida para pacientes del Racetti. El oncológico también está organizando una campaña para captar donantes de sangre. Vamos a revisar la portada del diario La Mañana que circula en el estado Falcón. Ellos nos dicen que periodistas manifestaron por una prensa libre en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El diario La Mañana sigue sin reflejar en su versión impresa las diferentes problemáticas por la falta de papel. Sin embargo, siguen a través de las redes sociales con su trabajo y muestran una gráfica donde se da cuenta de distintas manifestaciones que ocurrió el día de ayer con motivo del Día de la Prensa Libre. También se señala lo siguiente: situación crítica en emergencia pediátrica. Ante la situación que se vive en la emergencia pediátrica del Hospital Universitario de Coro, los médicos alzaron su voz de protesta con la finalidad de denunciar las condiciones en las que se encuentra el área pediátrica del principal hospital de esa ciudad.
Bueno, tenemos a continuación Noticiario que circula en Delta, Macuro, Bolívar y Monagas. Aquí se destacan varias informaciones. Próximo martes, nueva fecha para inicio de juicio de José Ramón López, también de Delta, Macuro. Cerraron vía en Las Mulas por falta de agua, gas y alimentos. Y en el caso de Bolívar, vecinos de Cerro Roberto volvieron también a las calles y protestaron también a partir de las 6 de la mañana por problemas que se vienen presentando también en esta comunidad. Portada del diario Notitarde que circula en el estado Carabobo, información en materia de sucesos. Mataron al Picure, por 4 años fue líder negativo más buscado del país. También se señala lo siguiente, que la gobernación atendió a 976 familias de la comunidad Virgen del Carmen afectadas por las lluvias caídas en los recientes días. En materia deportiva se señala lo siguiente, el Panda Sandoval se va a perder toda la temporada porque fue operado del hombro. Esperemos que se recupere pronto. Bueno, vamos a revisar a continuación para complementar todo este panorama regional las informaciones destacadas en esta oportunidad por nuestros corresponsales. Para ello, hacemos un contacto en directo con las regiones. Buenos días, hacemos este contacto desde el estado Anzoátegui para informarles que fue incrementada la presencia de funcionarios policiales en las zonas comerciales para evitar la acción de grupos delictivos y que así las personas puedan ejercer sus actividades diarias con total normalidad. Amanecemos informándoles que el ministro Luis Mota Domínguez anunció que en Aragua se mantendrá el cronograma de racionamiento eléctrico establecido la semana pasada hasta el próximo 8 de mayo. Sin embargo, más de 3 municipios en la entidad continúan reportando fallas en el servicio fuera de los bloques anunciados por Corpoelec. Vecinos de Maracaibo solicitaron a las autoridades policiales planes efectivos de vigilancia y seguridad, sobre todo en el transporte público, en las rutas que van desde Maracaibo hacia el municipio de San Francisco y viceversa. Se han reportado robos constantes. Los delincuentes ingresan a estas unidades de transporte y prácticamente dejan sin nada, tanto a choferes como a usuarios. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. El panorama internacional lo iniciamos este miércoles con el diario El Tiempo de Colombia. La información principal habla de los narcobienes. 1.100 han sido incautados en manos de invasores. Los familiares y testaferros de los criminales son la mayoría de los ocupantes. Nos vamos a revisar ahora la portada del diario La Prensa. Circula en México. Gráfica principal la titulan de la siguiente manera: mal humor, es insuficiente, inseguro e incómodo el transporte público durante esta contingencia que señalan ellos allá. Estuvo peor el ambiente pese a las medidas aplicadas. Bueno, no dista mucho de la realidad del transporte público de nuestro país. Sin duda alguna. Bueno, avanzamos también con el diario El País de España. Ellos tienen información importante en materia de refugiados y dicen que la Unión Europea multará con 250.000 euros por cada refugiado no acogido. Bruselas propone hoy un método de distribución automática que penaliza a los países que rechazan el cupo correspondiente de peticiones de asilo. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario El Correo que circula en Perú. La gráfica principal muestra al expresidente Alberto Fujimori y ellos titulan Hundido. Tribunal Constitucional rechaza el habeas corpus de Alberto Fujimori, quien buscaba anular su condena a 25 años de cárcel por los crímenes de Barrio Altos y La Cantuta. Revisamos ahora, amigos, la actualidad informativa de las agencias internacionales. Comenzamos en Francia. La agencia AFP informa que la policía evacuó hoy miércoles por fuerza y también usando gases lacrimógenos un centro de enseñanza secundario que estaba en obras ubicado al noreste de París. Allí se habían instalado desde hace 2 semanas un grupo de migrantes. La agencia EFE nos indica que continúa la evacuación de toda la población de la ciudad canadiense de Fort McMurray, que está ubicada en el noreste de esa nación. Son alrededor de 80.000 personas. El motivo de la evacuación, un gran incendio forestal que puede consumir toda la comunidad. Vamos a finalizar en América Latina con la agencia Reuters. La presidenta Dilma Rousseff la sigue teniendo bastante difícil, pues el fiscal general de Brasil pidió al Supremo Tribunal Federal que abra una investigación en su contra, esto en el marco de una investigación que se sigue por un caso de corrupción en la petrolera controlada por el Estado, Petrobras.
Estamos completamente listos para revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMED para las próximas 6 horas. Bueno, persiste en general lluvias dispersas en el país, esto con más frecuencia en regiones como el centro-occidente del país, también hacia Zulia, los Andes y el sur del país. Vamos a revisar este panorama en detalle en algunas ciudades, como por ejemplo de Oriente. Tenemos para el día de hoy el pronóstico para Maturín, cielos nublados, una temperatura entre 22 y 33 grados centígrados. En el caso de Coro también vamos a tener mucha nubosidad para el día de hoy, una temperatura entre 21 y 35 grados centígrados. Este pronóstico se repite en el caso de San Cristóbal, en el estado Táchira, cielos con mucha nubosidad y una temperatura entre 20 y 30 grados centígrados. Bueno, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ustedes pueden ingresar a la página que tienen en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Nos vamos ahora con Ricardo Salmerón. Él nos tiene la información del tránsito y otros tweets que amablemente ustedes nos hacen llegar cada mañana. Bueno, vamos a comenzar con 2 denuncias de comunidad que nos hacen a través de nuestra cuenta @el_noticiero. Dice: 2 fallas de borde, riesgo de familias y trabajadores en Mariches. Atención a la alcaldía de Sucre, piden que se apersone en el sitio. Ya tienen varios días haciendo esta denuncia de esas fallas de borde. También dicen que aguas servidas caen en el embalse La Presa y la alcaldía no responde, llamado de los vecinos. También la alcaldía de Sucre, bueno, atención entonces a las autoridades de la alcaldía del Sucre, su alcalde Carlos Ocariz. Con buen desplazamiento, avenida intercomunal Don Julio Centeno en San Diego en ambos sentidos, esto es en Valencia. También nos muestra la cuenta de la Guardia Nacional Bolivariana Capital, el punto de control que tiene en la avenida Andrés Bello con avenida Volmer en San Bernardino, acá en la ciudad de Caracas. Bajada de Tazón y Vallecoche sin inconvenientes. Vehículo accidentado por el canal rápido, segundo piso de la Francisco Fajardo, sentido oeste-este, acá en la ciudad de Caracas. Atención a los usuarios de la vía. Esta imagen nos las envían desde Margarita para que bendiga a todo el noticiero y bueno, la hacemos extensiva a todos los habitantes de nuestro país. Gracias por esas bendiciones. Bueno, aquí tienen un almuerzo, lo envían desde Playa Caribe, también en Margarita. Otro almuerzo también, unos espagueticos allí. Bueno, están resueltos también por acá. Poco. Mira, aquí hay otros espagueticos también se ven buenos. Bueno, por lo menos un hay almuerzo, pasta. Yo no conseguí. Un almuerzo, mira, este señor que es Reinaldo Mata dice: para el almuerzo un rico pabellón, que tenga un buen provecho, foto actual, para que bueno. sepas, Carlos. Qué bueno, qué Oro negro. También dicen acá una denuncia: obra inconclusa, pone en riesgo vecinos del sector Los Pinos, parte baja en Las Adjuntas, en Macarao. Bueno, atención a las autoridades y finalizamos con esta imagen que manda de Cruz Mila. Buenos días, combinación perfecta, el rojo. Bueno, estamos corporativos, Ricky, Sí, hoy y yo estamos el día corporativos. de hoy. Sí. Qué bien. Bastante corporativo. Lo Pero que pasa es que a el día- Carlos el día- le pasaron tarde el dato. Claro, de claro. cuál era el color del guión día. no fue enviado a tiempo. No te llegó a Pero tiempo. ustedes ya llevan varios días así. Ustedes se llaman en la noche seguro. Bueno, vamos a resumir informaciones que tendrán pues detalles en muy pocos momentos después de la pausa comercial en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Por supuesto, toda una reseña y la información alrededor de la muerte de este peligroso criminal, El Picure, y 8 de sus compinches en el Sombrero, en el estado Guárico. La marcha que realizaron los periodistas por la libertad de prensa en el día de ayer, información obviamente del escenario político, lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional ayer y la controversia que se profundiza entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. También tendremos información internacional, la decisión de la Fiscalía de Brasil de solicitar también una investigación adicional hacia el expresidente Lula da Silva y ministros titulares del actual gobierno de Dilma Rousseff. Hay una nota importante, ¿no?, que se conoció anoche: la renuncia a su aspiración de ser el candidato del Partido Republicano en los Estados Unidos, Ted Cruz. Prácticamente ese señor Donald Trump será el candidato del Partido Republicano porque tiene la mayoría de los delegados para la convención. Conversaremos con el padre Pedro Pablo Aguilar. Él es director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana, a propósito de un documento que la semana pasada, un documento crítico de la Iglesia Católica Venezolana sobre la situación del país. Y culminaremos con arte y espectáculos. Estás viendo El Noticiero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Gaudi Peroso y Héctor Matos. Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Buenos días, Gaudi, ¿cómo estás? Hola, Héctor, ¿cómo amaneces? Saludamos a nuestra intérprete en lengua de señas, Ángeles Soto, y a nuestra querida comunidad de personas sordas que siempre está en sintonía de Televen. Comenzamos. Efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado Guárico abatieron a José Antonio Tobar Colina, alias El Picure, en la población de El Sombrero. Desde este fin de semana, funcionarios de la Guardia Nacional y la Policía Guariqueña activaron un procedimiento denominado Operación Madriguera. Desplegados en el sector Bicentenario, mejor conocido como Concha de Mango en el municipio Julián Mellado, los uniformados lograron dar de baja este pasado domingo a Junior José Tobar Rodríguez, alias El Junior, quien era el hermano menor de José Antonio. Además, fue abatido un primo apodado El Satanás. El Junior se encontraba evadido de la cárcel de Tocorón en el estado Aragua y tenía registro policial. Este lunes los efectivos mantuvieron el despliegue en la población sombrereña y en horas de la noche se registró un fuerte enfrentamiento en el sector La Charneca, que terminó con un saldo de 5 personas fallecidas, de las cuales se lograron identificar a Guillermo Ascanio de 48 años, sus dos hijos Guillermo José Ascanio de 26 años y Luis Guillermo Ascanio de 24, también Osvaldo Borges de 33 años de edad, todos presuntamente miembros de la banda. En este hecho, Luigi Rafael Mina, sargento segundo de la Guardia Nacional, resultó herido con un disparo en la pierna derecha. En ese momento, los efectivos identificaron que el ataque era liderado por el jefe de esta banda Amponil y continuaron el acecho para dar con su paradero. José Antonio había llegado a esta zona donde principalmente operaba para despedir a su hermano menor en el acto de sepelio. Este martes, en horas de la tarde, las comisiones de seguridad dieron con el paradero del Picure, quien se encontraba dentro de una vivienda con otros 3 sujetos que por ahora no han sido identificados y quienes también fueron dados de baja. Tras un enfrentamiento, las autoridades confirmaron por la red social Twitter que José Antonio había sido abatido. Además, lograron la incautación de 4 armas de distintos calibres, 2 granadas fragmentarias, una porción de presunta marihuana y 4 féminas fueron detenidas, las cuales se encuentran en el comando de la Guardia Nacional de la entidad. Igualmente, se encontró una cédula de identidad falsa que portaba José Antonio. Este era el delincuente más buscado del país y formaba parte de la lista de los hombres más buscados de la Interpol. Desde este año, más de 10 integrantes de la banda habían sido capturados y entre ellos estuvo Juan Lafurra, quien era señalado como el administrador de este grupo. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Y la fiscal general de la República informó que durante el primer trimestre de este año, 2016, han ocurrido más de 4.500 muertes violentas en el país. Indicó que uno de los problemas es la falta de denuncia, debido a que la colectividad no confía en los cuerpos de seguridad nacionales. También tenemos el gran número de armas de fuego en manos de los ciudadanos, armas de fuego de forma legal y de forma ilegal. Pero como sea, estas armas le dan a la persona así como el poder y siente que tienen seguridad por tener un arma en la mano. Y eso no es así. El arma de fuego lo que trae es violencia. Tiene que producirse el desarme incluso de las armas lícitas también. O sea, la tenencia de armas de fuego debe ser controlada por el Estado porque eso facilita la violencia. Aseguró que la desconfianza en los organismos de seguridad es motivada a la corrupción que existe, sobre todo en los cuerpos policiales. Y las instituciones todas tienen que erradicar un grave mal que nos afecta, que es el tema de la corrupción, porque la corrupción es la que genera la descomposición en las instituciones, en los cuerpos policiales. Yo recuerdo la Policía Nacional Bolivariana cuando nació, oye, estábamos tan orgullosos de nuestra Policía Nacional Bolivariana. Eso ha venido en descomposición y por eso precisamente la colectividad pierde la credibilidad. Dice, bueno, pero es que este es el policía y lo que anda son con las bandas delictivas. Asimismo, ofreció el balance de los efectivos de la Guardia Nacional involucrados en contrabando de droga. Hemos incautado 19 toneladas de drogas, 938 kilos. Nosotros tenemos procesados, solo de 2016, 27 militares por narcotráfico. Es alarmante también. Es preocupante. Con respecto a la solicitud de detención del exministro Eber García Plaza por hechos de corrupción, aseguró que mantienen su búsqueda con alerta roja.
Él tiene orden de captura desde hace mucho tiempo. Pedí la fecha, que me la dieran, pero él ya tiene orden de captura y tiene solicitud de alerta roja. Una investigación que se inició incluso el año pasado. Eso formó parte del informe anual del Ministerio Público, reseña esa causa que se le sigue a este ciudadano. Y todos los bienes que tenía nombre de él fueron incautados, así como congeladas sus cuentas. Se solicitó prohibición de enajenar y gravar de todos los bienes que tuviera. En otros datos, la fiscal Ortega Díaz informó que por linchamientos ocurridos en el país han abierto investigaciones a 74 personas, de las cuales 2 se encuentran detenidos en el estado Zulia. Esta Dirección de Política Criminal busca en el menor tiempo posible y con la integración de los demás agentes de seguridad del Estado mejorar la credibilidad en la seguridad ciudadana y también evitar el retardo procesal. Carolina Bigot, Televen. El presidente Nicolás Maduro informó que en los próximos días se anunciarán los nuevos precios justos de los productos regulados. Señaló que estos son afectados por una inflación inducida. Todo está estudiado. Nos hemos metido casi 1 mes y medio, 2 meses, estudiando todos los procesos productivos, conociendo los costos reales, que están muy, pero muy por debajo de los precios de los productos que le están poniendo los capitalistas y los bachaqueros en la calle, muy por debajo. Y yo he autorizado y le he ordenado al vicepresidente de Economía, Pérez Abad, que en los próximos días empiece a explicar y junto a la SUNDEC empiecen a regular los precios que la inflación inducida le ha impuesto al pueblo venezolano. Más temprano, el primer mandatario aprobó a través del motor farmacéutico una mesa para el abastecimiento de materiales médicos, quirúrgicos y fármacos. Voy a aprobar en el marco una sola mesa de materiales médicos quirúrgicos y fármacos. Una sola centralizada, automatizada, con la participación del motor farmacéutico, de 800 Salud y de una Comisión Nacional Especial de la JACIT que esté allí vigilando y partícipe de todos los procesos de producción, distribución y de administración en ese sentido. En otro tema, el jefe de Estado indicó que de haber firmas falsificadas para la solicitud del referendo revocatorio serán denunciadas en los organismos correspondientes y demandados los responsables. Que fue aprobada una ley especial para atender la crisis de salud en Venezuela por la Asamblea Nacional. El texto legal pretende obligar al presidente Maduro a aceptar la ayuda humanitaria. Ustedes insisten en aferrarse a las tonterías de las palabras, a las tonterías de los cuentos, a la tontería de la guerra económica, de la invasión, de la derecha, de la izquierda, y no entienden que mueren venezolanos por falta de medicina. Y hoy estamos aquí por esos venezolanos. Del otro lado del hemiciclo, los diputados afines al presidente Nicolás Maduro aseguraron que están dispuestos a recibir la ayuda humanitaria y que se encuentran trabajando para solventar la crisis en este sector. Le decimos al pueblo que estamos trabajando, estamos en problemas económicos, tenemos dificultades y no las negamos, no las vamos a negar, pero los invitamos a trabajar juntos para resolver los problemas del pueblo. La mayoría opositora del Poder Legislativo señaló al primer mandatario nacional por no aceptar la ayuda humanitaria solicitada por la Subcomisión de Salud. Apuntaron que le cambiaron el nombre a la ley, atendiendo la petición de la bancada del gobierno, pues a juicio de los oficialistas se favorecería a una intervención extranjera. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, solicitan a la Corte Suprema de Brasil investigar al expresidente Lula da Silva por corrupción. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Estás viendo el noticiero. La Fiscalía brasileña solicitó que se investigue al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, a 3 ministros del gabinete de Dilma Rousseff y a otros 27 políticos por su presunta participación en el escándalo de corrupción de Petrobras. El organismo pidió que se diera inicio a la investigación en contra del ministro de la Secretaría de la Presidencia, del ministro de Información y el jefe del gabinete del gobierno brasileño. Bueno, el Tribunal Constitucional de Perú ratificó la condena de 25 años de cárcel contra el expresidente Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad. La decisión fue tomada con 6 votos a favor y 1 en contra.
Así quedó suspendido el pedido de Fujimori para que un nuevo tribunal lo vuelva a procesar por los homicidios de La Cantuta y Barrios Altos, también por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Diller. Y el rey de España, Felipe VI, firmó un decreto en el Palacio de la Zarzuela en el que ordena la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones para el próximo 26 de junio. De esta forma, la campaña electoral comenzará el próximo 10 de junio y se extenderá hasta el 24, cuando concluirá la fase de propaganda comercial. El senador conservador Ted Cruz anunció el fin de su campaña a las primarias del Partido Republicano por la presidencia de Estados Unidos. Tras un acto público, indicó que se realizó todo el esfuerzo en Indiana. Aseguró que los electores escogieron otro camino, por lo cual se vio en la necesidad de suspender la campaña electoral. Y niegan visas estadounidenses a funcionarios del gobierno. Al regreso les contaremos por qué. Estás viendo el noticiero. Y la canciller Delcy Rodríguez denunció que la Embajada de Estados Unidos negó visas que habían sido solicitadas para que altos funcionarios del gobierno asistieran a eventos de organismos multilaterales. Esto es muy grave porque viola y vulnera el derecho internacional público, violenta la Convención de Viena para las relaciones diplomáticas y la Convención para relaciones consulares. Nosotros hemos solicitado visas para funcionarios y nos ha sido negada a los funcionarios de mi equipo y a altos funcionarios del gobierno venezolano. Esto ratifica una vez más cómo de forma arrogante y violatoria de todas las leyes internacionales la actuación de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela no está enmarcada en la ley. Rodríguez señaló que Estados Unidos no puede negarse a otorgar estos documentos, pues organismos como Naciones Unidas y la OEA tienen sede en ese país. Además, informó que Bernardo Álvarez fue designado como vicecanciller para América del Norte. El jefe de fracción de la Mesa de la Unidad Democrática, Julio Borges, informó que la oposición consignó ante el CNE las 650.000 firmas restantes para la activación del referendo revocatorio. Se espera que hoy comience el proceso de revisión. Ayer entregamos fotocopiado, digitalizado, transcrito en sobres, numerado, 1.800.000 firmas. El día de hoy se entregó otro lote para completar con el mismo procedimiento y el mismo procesamiento el resto de las firmas. Borges informó que en las próximas horas la MUD designará una comisión de alto nivel que fungirá como testigo del proceso. También se espera que el Consejo Nacional Electoral decida cuál será el mecanismo a utilizar para verificar las firmas consignadas por la Unidad Democrática. Proceso que, según el jefe de la fracción parlamentaria de la oposición, debe concretarse esta misma semana. Por otra parte, Borges respondió a las amenazas de dirigentes del PSUV como Jorge Rodríguez sobre la revisión particular de las rúbricas y hasta su publicación. Señores, dejen el miedo. Aquí lo que hay que hacer es que cada persona vaya a ratificar su firma con su huella digital. Aquí no hay que revisar más nada. Quieren meterle miedo al país. Están tan derrotados y son tan débiles que lo único que les queda es el miedo y la fuerza bruta. La oposición espera que a partir del 10 de mayo se inicie el proceso de ratificación de las firmas del 1% del registro electoral y que a final del mismo mes se lleve a cabo la recolección del 20% de firmas requeridas para la activación final del revocatorio presidencial. Mardoley Prin, Televen. Y la Asamblea Nacional aprobó un exhorto al presidente Nicolás Maduro para que sea acatada la decisión de remover al ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, esto por su presunta responsabilidad en la crisis alimentaria. El oficialismo manifestó que tal exhorto es nulo por no acatar la sentencia del TCJ sobre el reglamento de Interior y Debate. El contenido de una sesión no es divisible. Ustedes no pueden decir que la sesión es írrita para el debate A, pero es lícita para el crédito adicional B. El presidente del Parlamento, Henry Ramos Alup, advirtió que si el presidente Maduro omite su voto de censura, podría ir a un juicio político. Ante esto, los miembros de la bancada oficialista aseguraron que la oposición pretende desestabilizar al gobierno nacional. Desde la bancada de la Patria, que respaldamos al ministro
Rodolfo Marco Torres, para que siga adelante en esos comités locales de abastecimiento y producción. Queremos decirle al país que nosotros haremos todo lo que tengamos que hacer para estabilizar el abastecimiento alimentario de Venezuela. No puede ser que hoy vivamos en una Venezuela donde nuestra arepa, que es el sinónimo de los venezolanos, le estamos comprando el maíz para la materia prima a Estados Unidos. Es por la responsabilidad del Ejecutivo Nacional y del ministro Marcos Torres que hoy ni siquiera nuestra arepa sea venezolana, sino que más bien la convertimos en una arepa gringa. También debatieron en primera discusión la ley de hidrocarburos gaseosos que pretende que las licencias de explotación tengan que pasar por el hemiciclo. Cambiamos de tema porque apagones en el municipio Mara del estado Zulia causaron protestas y detenciones por parte de la policía municipal. Desde primeras horas de la mañana se registró una falla eléctrica en el sector Nacibucara del municipio Mara. Pasaron horas y la respuesta de Corpoelec no llegaba. Por esa razón, los vecinos salieron a protestar y cerraron vías. La policía municipal de Mara se presentó al lugar y, según testigos, su accionar fue violento, desencadenando enfrentamientos entre vecinos y funcionarios. José Castillo y Claudio Faraone fueron detenidos. Denunciaron los habitantes de la zona que estos jóvenes grababan con sus teléfonos el modo agresivo con el que llegaron los Polimara. Hasta ahora, ningún representante del municipio Mara o de la policía ha explicado no solo estos hechos, sino por qué la respuesta de Corpoelec tardó tanto, tomando en cuenta que las oficinas de esa localidad fueron intervenidas y están a cargo del alcalde Luis Caldera. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Y fueron privados de libertad el director de Administración y Logística del Centro de Procesados Militares de Santa Ana del Táchira, el primer teniente Juan Manuel Crispín y el sargento de primera del Ejército John Cuadro Ruiz por su presunta responsabilidad en el tráfico de 45 panelas de marihuana. Los oficiales fueron imputados por presuntamente incurrir en los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte, asociación para delinquir y peculado de uso. Serán recluidos en el centro penitenciario de Santa Ana en la entidad. Y también fueron detenidos 2 fiscales nacionales por presuntamente haber solicitado $800,000 a un privado de libertad a cambio de iniciar el juicio en su contra, que había sido diferido en varias oportunidades. Edgar Angulo y Richard Daal fueron imputados junto al funcionario de la Dirección de Contrainteligencia Militar, Jackson González, y la secretaria del Tribunal Sexto del Área Metropolitana de Caracas, Lacey de Farías. Bueno amigos, momento de una pausa, pero ya viene la entrevista, Gaudi. Sí, precisamente vamos a revisar un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en el segmento de entrevistas. Carlos, cuéntanos. Bueno, recientemente, la pasada semana, la Conferencia Episcopal Venezolana dio a conocer un documento bastante riguroso, bastante estricto, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, donde hace un paseo por la situación que está viviendo el país en el área social, en el área económica y desde luego también las contradicciones en el área política, ¿no? Este documento de la Conferencia Episcopal Venezolana ha tenido repercusión apreciable, tuvo un despliegue significativo a través de las redes sociales y los medios de comunicación social. Y un poco para recapitular sobre esto, hemos invitado para conversar al director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana, el padre Pedro Pablo Aguilar. Eso será después del corte comercial. Enseguida estaremos con ustedes compartiendo. Estás viendo el noticiero. Bueno, Pedro Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros y entrar en detalles cuando hablábamos de este documento de la Conferencia Episcopal Venezolana, ¿no? Me gustaría ¿por qué surge en un momento tan coyuntural para el país, en un momento tan crítico, y por qué expresa la necesidad del diálogo? Y lo que se observa y se ve es que es poco probable que ese diálogo y esa posibilidad de entendimiento ocurra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y ciertamente, bueno, los obispos han emitido este comunicado ante la gravísima situación que vive el país, nuestra patria Venezuela. Y como ellos dicen al inicio de este documento, este comunicado ha sido fruto de un discernimiento espiritual, porque previo al realizarse este comunicado, los obispos habían estado reunidos en retiro espiritual
como parte de ese proceso que siempre se hace, pero sin embargo fue un momento para poder reflexionar como siempre se hace ante esta situación que vive nuestra patria Venezuela. Y es fruto entonces este comunicado realizado en conjunto por la Conferencia Episcopal Venezolana, que expresa justamente esa inquietud, en primer lugar la solidaridad y sobre todo porque se sienten parte del sufrimiento, porque cada obispo en sus diócesis respectivas también está sufriendo las diversas carencias y necesidades que sufre el pueblo venezolano como tal. Ahora fíjate, allí por ejemplo, entre otros tantos puntos, ese comunicado habla en apoyo a una ley de amnistía y reconciliación nacional que aprobó la Asamblea Nacional Venezolana, pero a la par llegó y se generó una confusión a decirse que la Iglesia Católica Venezolana iba a participar en una llamada Comisión de la Verdad creada por el gobierno. Eso no es así. No, ciertamente, inclusive Monseñor Padrón lo aclaró, no hay ninguna participación de la Iglesia en ninguna mesa de la verdad, primero porque no están dadas las condiciones y segundo no se puede participar ni estar en una mesa de la verdad cuando no están las condiciones y cuando no están todos los actores, porque la verdad solamente no puede estar de un solo lado, sino que tiene que haber participación de distintos sectores para poder buscar la verdad solamente. No es una sola verdad, sino la verdad realmente que se va a conciliar en función entonces de todos aquellos que estén implicados en eso. La Iglesia siempre está dispuesta a buscar la reconciliación, el diálogo, atender puentes, por supuesto, de comunicación y sobre todo para que estos procesos se puedan dar, pero no sectorizado ni parcializado, sino que sea con la participación de todos. Y justamente Monseñor Padrón aclaró eso de que no había la presión. Sí se apoya la ley de amnistía, por supuesto, porque si buscamos reconciliación debemos buscar entonces esos espacios que nos permitan de alguna manera perdonar. Yo siempre digo que no es posible que hablemos de paz, hablemos de perdón cuando utilizamos un lenguaje agresivo, cuando utilizamos un lenguaje que está contrario y que lo que hace es denigrar a la otra persona, sin hacer, por supuesto, alusiones personales de ningún tipo, pero yo no puedo decir que practico la paz o que hago la paz o que hago un llamado al amor cuando denigro a la otra persona, cuando insulto y cuando no soy capaz de respetar al contrario. Ahora fíjate, un detalle interesante que se suma a este escenario. Se conoció públicamente, no una carta, pero sí el envío de una misiva personal de parte del Papa Francisco a Maduro. ¿Ustedes tienen alguna información del contenido de esa carta o cuál es la orientación que marca? No, ciertamente esto fue una noticia que a nivel mundial estuvo mucha... Sí, se publicó en el diario La Nación de Buenos Aires y repercutió internacionalmente. Sí, no se conoce el contenido, pero que sí se envió una carta, no sé qué realmente información lo único manejas. que se sabe es que, bueno, que posiblemente haya existido esta misiva como tal. Padre Federico Lombardi, que es el portavoz de la Sala de Prensa del Vaticano, dio algunas declaraciones en función de esto, pero no se sabe el contenido, o sea, cualquier cosa que se pueda decir en este momento sobre el contenido de esa carta son simples especulaciones porque no se sabe realmente cuál es el contenido de esta carta. Tal vez sí nosotros por Pero supuesto, fue entregada como tal la carta, la entregó la Nunciatura Apostólica. No, no se sabe realmente cuál ha sido el proceso ni el motivo por la cual. Lo único que nosotros agradecemos al Papa es su preocupación realmente por nuestra patria, por Venezuela, siempre ha estado constante y eso es un signo de que el Papa sigue constantemente lo que está sucediendo en nuestro país. Ahora, si hubiese una posibilidad, es una hipótesis lo que te planteo, de que el Papa pudiera servir de puente, de contacto y de comunicación entre los factores en conflicto, ¿tú crees que los factores en conflicto lo aceptarían? Mire, yo pienso que si hay la disposición y la voluntad, es posible, hablando de manera hipotética, por lo que se ve no hay como que mucha voluntad, pero bueno. Sí. Fíjate que el Papa influyó mucho en el proceso de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, como tal. Que esto pueda suceder en nuestro país, bueno, bienvenido sea realmente. Y justamente porque hemos notado esa preocupación del Santo Padre, del Papa Francisco, para con la gravísima situación que estamos viviendo en Venezuela, esta carencia de alimentos, la inseguridad, la corrupción. Y sobre todo una de las cosas que resaltaba este documento de los obispos de Venezuela es que no caigamos en la desesperanza. Una Venezuela distinta es posible. Y justamente en esa capacidad de ver que sí tenemos un futuro y que las cosas pueden cambiar, que no dejemos robarnos la esperanza, porque si nos dejamos paralizar, el miedo paraliza, y si nos dejamos paralizar con el miedo, entonces vamos a caer en el costumbrismo y vamos a parecer que lo que estamos viviendo es lo normal, ¿no? El pueblo ha expresado su voluntad y por supuesto la conferencia siempre insiste en el respeto de los poderes públicos, de la voluntad del pueblo, de respetar la Constitución y sobre todo, bueno, de hacer valer nuestros derechos como ciudadanos y como venezolanos. Ahora, no ha habido ninguna repercusión a nivel oficial, no ha habido ninguna respuesta, ninguna orientación, digamos, de parte de voceros del gobierno alrededor del documento de la conferencia episcopal. Posterior a eso no, pero primero al parecer suele no hacerlo, ¿no? Es como que se expresa la conferencia episcopal y una que otra vez pues hay algún señalamiento, pero no avanza más allá de eso.
No. Y primero, ante este comunicado, hubo una reunión entre el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, y el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, y ciertamente se hicieron algunas peticiones, entre ellas, por ejemplo, la insistencia, y lo señala este documento, este comunicado de la Conferencia Episcopal, donde se hace la insistente petición al gobierno venezolano que permita o que dé los permisos para que se puedan recibir algunas ayudas a nivel de medicinas, sobre todo de medicinas, que es una de las grandes carencias que tenemos como venezolanos. Y se han hecho este tipo de peticiones. O sea, siempre se está en el diálogo, siempre se está tendiendo puentes, pero se está en respuesta todavía. No se ha dicho ni sí ni no, pero estamos a la expectativa justamente de una respuesta. Sin embargo, Pedro Pablo, ayer surgía a través de redes sociales, no sé si tú pudieras confirmar, una información de que Cáritas, que es un organismo, una institución de la Iglesia Católica, pues estaba en disposición de ofrecer, y que el gobierno no había bloqueado, había negado la posibilidad de que esa ayuda humanitaria de Cáritas llegara a Venezuela. Ciertamente se está trabajando, de hecho Cáritas de Venezuela está justamente trabajando ante esa particularidad, pero no ha habido una respuesta, o sea, no se ha dicho ni sí ni no se ha bloqueado ni se ha negado hasta el momento, pero tampoco ha habido una respuesta positiva, o sea que todavía se está en la expectativa y se está trabajando en función para que esto pueda ser posible. De hecho, los obispos lo han expresado también en este comunicado, pero no ha habido una respuesta. Pero Isturiz no dijo nada cuando se reunió con Diego Padrón, no le ofreció nada. Bueno, las respuestas formales siempre surgen en todo tipo de reuniones. Sí, bueno, pero me imagino que es tipo de respuestas diplomáticas en las cuales, bueno, sí, vamos a estudiar, vamos a pensar, considero que están pensando dar alguna respuesta, pero nosotros mantenemos siempre allí atentos para poder entonces dar respuesta de solidaridad al pueblo venezolano, que ha sido una de las cosas que este documento resalta, justamente esa capacidad que ha tenido el pueblo venezolano de poder ser solidario uno con nosotros a pesar de las dificultades. Sí, lo que sorprende a muchos y se ha expresado públicamente es que frente a una situación de verdad que no es un juego, que no es dramática, no hay una respuesta oficial, sobre todo en lo que es la necesidad de recibir medicinas para atender determinadas patologías, ¿no? Sí, es que realmente es preocupante porque las situaciones cada día son más graves, la necesidad del pueblo y sobre todo las carencias de medicina, pero nosotros nos mantenemos alertas y atentos a que en cualquier momento que puedan dar los permisos necesarios, nosotros podamos entonces canalizar todas estas ayudas que el pueblo venezolano está necesitando en este momento. Bueno, Pedro Pablo, muchas gracias por toda la información y por todos estos detalles alrededor del documento reciente de la Conferencia Episcopal. Hacemos una pausa y al regreso estaremos presentando el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Estás viendo El Noticiero. Muy buenos días, Venezuela, feliz miércoles y bienvenidos todos a Lo Actual, tu sección favorita del mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que pueden escribirnos y enviarnos todos sus comentarios a nuestras cuentas en Twitter, @loactual, Instagram, @loactualpisotv y por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @silvacontinanza. Comenzamos contándoles que el cantante J Balvin sigue siendo noticia. Esta vez porque a través de sus redes sociales pudimos verlo en un estudio de grabación junto al reconocido DJ David Guetta y el productor y cantante Pharrell Williams. El artista comentó en las publicaciones que estaba cumpliendo sus sueños al trabajar con dos grandes de la música y que además se trataba de su nueva música. En una de las publicaciones, Guetta envía un saludo en español a los seguidores del colombiano con un tradicional "Hola parceros", mientras que en el otro video junto a Pharrell solo pronuncia la palabra crazy. Y ayer se dieron a conocer las nominaciones a los Tony Awards, premio que destaca lo mejor de las obras de teatro en Estados Unidos. La obra teatral Hamilton y su creador Lin-Manuel Miranda sigue haciendo historia, esta vez alzándose con 16 nominaciones en estos distinguidos galardones, lo que la convierte en la mayor número de nominaciones para una obra en la historia del premio. Entre las categorías en las que compiten se encuentran Mejor Musical, Mejor Actor en un Musical y Mejor Actriz en un Musical. Los premios se entregarán el próximo 12 de junio en el Teatro Bacon en una ceremonia que conducirá el presentador James Corden de Late Late Show.
El Festival de Cine de Cannes rendirá un tributo al legendario actor Robert De Niro con una proyección especial de la nueva cinta de boxeo Manos de Piedra, protagonizada por Edgar Ramírez. Este martes los organizadores del festival anunciaron que la cinta será proyectada el 16 de mayo y que el actor estará presente junto con el director de la cinta, el venezolano Jonathan Jakubowicz, así como con sus compañeros de elenco, Edgar Ramírez y Ana de Armas. Estoy emocionado de regresar a Cannes, especialmente con esta película, de lo que estoy muy orgulloso, dijo De Niro en un comunicado de prensa. Y Oprah Winfrey será la protagonista de la película The Immortal Life o Enriqueta Lacks, adaptación del libro escrito por Rebecca Slough y que será producido por HBO Films. La cinta contará la historia real de una mujer afroamericana que fue tratada por un cáncer terminal en el útero en 1951. En ese proceso y sin dejárselo saber, los doctores encargados de su tratamiento extrajeron células de su cuerpo. Ahora conocidas como ELA, sus células fueron las primeras en ser extraídas de un humano y cultivadas indefinidamente en un laboratorio. Dicho avance abrió el camino a incontables tratamientos médicos. Y la actriz Julia Roberts recibió un salario de $750,000 por cada día que trabajó en su nueva película Día de las Madres, por lo que la actriz ganó un total de $3 millones por los 4 días que estuvo rodando sus escenas para la cinta. En la película dirigida por Gary Marshall, que fue estrenada el pasado 29 de abril, Roberts interpreta el papel de Miranda, la estrella de una cadena de ventas por televisión. Esta no es la primera vez que Roberts recibe un millonario salario por una breve aparición en la pantalla grande. La ganadora del Oscar recibió $3 millones por un cameo de 6 minutos en la cinta Día de los Enamorados, la cual también fue dirigida por Marshall, con quien la intérprete de 48 años trabajó por primera vez en la película Pretty Woman. Y la pareja de actores Will Smith y Jada Pinkett se unió a una iniciativa del presidente Barack Obama que busca ofrecer mejores oportunidades a los jóvenes de escasos recursos en Estados Unidos. Fue difundido que la fundación lanzará una gira nombrada Carreras en el Entretenimiento para apoyar y celebrar el 2º aniversario de la iniciativa de Obama, My Brother's Keeper. La gira busca motivar a estudiantes poco privilegiados para que se interesen en la industria del entretenimiento. Los estudiantes tendrán la oportunidad de escuchar a profesionales del cine y la televisión, quienes les ofrecerán charlas sobre la gran variedad de trabajos que forma parte de la industria del entretenimiento. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Les recuerdo que pueden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. También pueden seguir conectados con nosotros a través de todas nuestras cuentas, @loactual, Instagram, @loactual, Piso TV, por supuesto mi cuenta, @silvacontinanza. El pase es contigo, Carlos. Hasta mañana. Bien, gracias. Bueno, y vamos a hacer algunos comentarios adicionales, pero parece que nos dice que tenemos que apurarnos. Sí, no tenemos mucho tiempo. Tu amigo Di Puglia dice que chao. Así que chao, Venezuela. Venezuela. Hasta mañana.